Muy buenos días chicos, espero se encuentren muy bien. Chicos, el día de hoy para estadística, entonces vamos a hacer un ejercicio completo desde tabla de frecuencias hasta el último diagrama que vimos, ¿listo? Entonces para que por favor pongan mucha atención y bueno, vamos a iniciar. Entonces la actividad decía, los estudiantes de ingeniería de último semestre se encuentran haciendo su práctica en una planta. Durante 80 días recogieron datos sobre las cantidades de óxido de azufre en toneladas emitidas por la planta así. Y nos daban todos los datos. Yo subrayé en amarillo el dato mayor y el dato menor para que nos quedara más fácil hallar el rango. ¿Listo? Entonces, como el rango es la resta entre el dato mayor, que en este caso sería 31,8, y el dato menor, que en este caso sería 6,2, ¿cierto? Nos da 25,6. Ya tengo el rango. Ahora tenía que hallar la marca de clase. Entonces la marca de clase es la fórmula 1 más 3,322 por el logaritmo de 80. Lo primero que hago es hallar el logaritmo de 80, que en este caso sería 1,90. Ese 1,90 lo debo multiplicar por 3,322 y esto me da 6,32 y al final le sumo el 1 y me da 7,32. Pero yo tengo que aproximar, son las fórmulas que me dan al principio. Que en este caso me daría 7,32 y si lo aproximo me daría 7 porque el número después de la coma, o sea el 3, es menor que 5. Luego yo debía hallar la amplitud del intervalo y la amplitud del intervalo era dividir la marca de clases entre el rango. Entonces, 25,6 dividido 7 me da 3,657 y si lo aproximo me da 4. Ojo porque varios me cometieron el error de que me dejaron en la tabla de frecuencias no números decimales, sino números enteros. No, porque es que eso solo me sirve para hallar estas tres fórmulas, no me sirve para yo acomodar mis datos. Lo siguiente que debía hacer entonces era realizar la tabla de frecuencias. Entonces, la tabla de frecuencias, el título de la tabla va a ser la emisión diaria en toneladas del óxido de azufre de una planta industrial. ¿De cuál planta industrial? Pues donde estaban haciendo la práctica los estudiantes de ingeniería. Entonces, para iniciar a hacer mi tabla de frecuencia, primero debía ubicar lo que me había dado la marca de clase, que la marca de clase me dio 7, ¿cierto? Y de ahí ubicar en la columna de la marca de clase los números del 1 al 7, como se ve en la primera columna de nuestra tabla de frecuencias. Luego seguimos con el intervalo. El intervalo a qué estaría correspondiendo a las toneladas de óxido de azufre que cada día ellos recolectaron los datos. Entonces, nuestro dato menor era 6,2, por eso es que se inicia en 6,2 nuestra tabla de frecuencias en los intervalos. Hubo unos que me pusieron desde 6, no, porque es que esos sí no se aproximan, los datos que nos dan de los que se recogen no se aproximan. Listo. Nos decían que la amplitud del intervalo era de 4. Entonces lo que yo tenía que hacer era a 6,2 sumarle 4. Si yo le sumo a 6,24 me da 10,2 y ese sería mi primer intervalo, ¿sí? De 6,2 a 10,2. El siguiente intervalo, ¿por quién vendría a construirse? No por 10,2, porque a él ya lo voy a tomar en el primer intervalo. Entonces, en el segundo, ¿cuál número le sigue a 10,2? 10,3. Entonces, de 10,3 y le sumo 4, 14,3. En el siguiente, de 14,4 a 18,4, sumándole los 4. El siguiente, de 18,5 le sumo 4, 22,5 a 22,6. Bueno, al siguiente intervalo, 22,6, le sumo 4, me da 26,6. El número que sigue después de 26,6 es 26,7 y le sumo 4 y me daría 30,7 y el último intervalo sería de 30,8
y le sumo 4 a 34,8. Sería la conformación de la columna de intervalos. Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta. Entonces la frecuencia absoluta, recuerden que es mirar cuántos números hay entre 6,2 y 10,2 en la tabla que recogimos de la encuesta, ¿cierto? Entonces decíamos, y si contábamos, nos daban 6 datos, estaban entre 6,2. Entonces estaba 6,2, estaba 9,4 y así sucesivamente, ¿sí? Luego de esto, entonces me decían que de 10,3 a 14,3 habían 11 datos. De 14,4 a 18,4 habían 20 datos, de 18,5 a 22,5 habían 20 datos también, de 22,6 a 26,6 habían 17 datos, de 26,7 a 30,7 habían 5 datos y de 30,8 a 34,8 había un solo dato. Y si yo sumo todos los datos, pues me debe dar la cantidad de datos, que en este caso serían 80 datos, ¿cierto? Esa sería la frecuencia absoluta. Luego seguimos con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces recuerden que la frecuencia absoluta acumulada es dejar el primer dato y sumar sucesivamente los datos de la frecuencia absoluta. Entonces el siguiente daría 6 más 11, 17, 17 más 20, 37, 37 más 20, 57, 57 más 17, 74, 74 más 5, 79 y 79 más 1 me da 80. Y esa sería la frecuencia absoluta acumulada, ¿listo? Ahora vamos con la frecuencia relativa, que la frecuencia relativa, repito, es dividir la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Entonces 6 dividido 80, ¿cierto? Me da 0,075. 11 dividido 80, 0,1375. 20 dividido 80 me da 0,25, al igual que la siguiente fila. 17 dividido 80 me da 0,2125, 5 dividido 80 me da 0,0625 y 1 dividido 80 me da 0,0125. Y con la frecuencia relativa absoluta acumulada, entonces lo que tenía que dejar era el primer valor y a ese sumarle la frecuencia absoluta, que es relativa, que sigue en el segundo valor, y así sucesivamente hasta llegar a 1, ¿cierto? Porque el resultado anterior me había dado 1. Después teníamos que hallar la frecuencia porcentual. Recuerden que la frecuencia porcentual es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Entonces, en la primer fila, 0,075 por 100 me da 7,5%. En la segunda era 0,1375 por 100 me da 13,75%. 0,25 por 100 me da 25%. 0,25 por 100 me da 25%. 0,2125 por 100 me da 21,25%. 0,0625 por 100 me da 6,25%, 0,0125 por 100 me da 1,25 para un 100% de la tabla de datos. Y la marca de clase, vi que hubo 2 ejercicios bien y tuvieron mal, fue la marca de clase. Entonces recuerden que la marca de clase es sumar las 2 expresiones del intervalo y dividirla entre 2. Entonces en este caso sería 6,2 más 10,2 me da 16,2, y si lo divido entre 2, 16,4, perdón, y si lo divido entre 2 me da 8,2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Cojo el dato superior, el dato inferior y lo divido entre 2. ¿Listo, chicos? Y ahí ya completábamos nuestra tabla de frecuencias. Después de eso, lo que tenemos que hacer es hacer los diagramas estadísticos o los gráficos estadísticos. Entonces, vamos a iniciar con el diagrama de barras. Entonces, de la tabla de frecuencias lo que yo tengo que tomar son los intervalos y la frecuencia absoluta. Entonces, de 6,2 a 10,2 toneladas, 6 días
entonces ubico en la parte horizontal, en el eje horizontal, ubico los intervalos y en el eje vertical ubico la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, de 6,2 a 10,2 me das como frecuencia absoluta 6. De 10,3 a 14,3 me da como frecuencia absoluta 11. Y si se dan cuenta, a cada uno le doy un color para distinguirlos en los siguientes gráficos y no tener que volver a escribir la variable. ¿Listo, chicos? Y entonces este sería el gráfico de diagrama de barras para el ejercicio que acabamos de ver. Ahora continuamos con el histograma, que el histograma se hace de la misma manera que el diagrama de barras cuando me lo piden con frecuencias absolutas. Entonces, me dicen que de 6,2 a 10,5 también están 6, pero si se dan cuenta el histograma, las barras van unidas. Y aparte de eso, si en el anterior a 6,2, 10,2 me daba 6 y lo coloreé de rojo, el siguiente diagrama, esa primer barra también la tengo que colorear de rojo. Si la segunda gráfica la coloreé de... La segunda barra, la coloreé de amarillo, pues en el histograma la segunda barra también debe ir amarilla y así sucesivamente, ¿sí? En los diagramas estadísticos obligatoriamente debemos utilizar colores, ¿listo? Listo. Ese es el histograma. Ahora vamos con el polígono de frecuencias. Entonces, el polígono de frecuencias es el mismo histograma, solo que tomamos los puntos y lo unimos con líneas, como se muestra en la gráfica que está ahí en su imagen. ¿Listo? También tomamos los intervalos y la frecuencia absoluta. Y para el diagrama circular sí debemos tomar los intervalos, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, y les voy a enseñar entonces a continuación cómo es que se realiza el diagrama circular. Pero esta es la imagen como debe quedar o como lo voy a hacer yo en el tablero, pero si se dan cuenta acá, antes de pasar a la gráfica, de 6,2 a 10,2 toneladas hubo un 7,5%, ¿cierto? Ese es el que dice ahí en rojo 8%. Si yo me devuelvo al diagrama de barras, me doy cuenta que la barra también está de rojo. Entonces ese fue el mayor error que vi, chicos. Ahí debe estar coloreada también esa porción del diagrama de torta en rojo. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cómo se resuelve el diagrama circular. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama circular con el fin de que las proporciones del diagrama no nos queden mal hechas, sino que nos queden perfectamente. Para eso, ¿qué debemos hacer? Utilizar la fórmula de frecuencia relativa por 360 grados. En el ejercicio que veníamos viendo durante el video, entonces estas son las frecuencias relativas de cada uno de los intervalos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Coger cada una de la frecuencia relativa y multiplicarla por 360. Todas igual. Por 360 grados, ¿por qué? Porque 360 grados son los grados, valga la redundancia, que tiene un transportador. Entonces por 360 grados todas. Y lo vamos a hacer rápidamente, porque saben que estadística sí podemos usar calculadora. Entonces, 0,075 por 360 nos da 27. ¿Sí? Lo hacen ahí en su calculadora. Y como son grados, pues son 27 grados. ¿Listo? 0,1375 por 360 nos da 49,5 grados. Listo. 0,25 por 360 grados nos da 90 grados. ¿Qué es eso que nos está dando? ¿Qué es lo que debemos hacer? Buscar los ángulos con el transportador. Nuevamente, 90 grados. 0,2125 por 390 nos da 76,5 grados. Si ustedes lo pueden hacer ahí en su calculadora.
0,0625 por 360 grados nos da 22,5 grados. Y el último, 0,0125 por 360 grados nos da 4,5 grados. ¿Cómo sé si los grados que hallé están bien? Se supone que el transportador tiene 360 grados. La suma de todos los resultados me debe dar 360. Vamos a ver. Entonces, 27 más 49,5 más 90 más 90. Recuerden que coma debajo de coma. 76,5 más 22,5 más 4,5. ¿Sí? La suma de todos ellos nos debe dar 360. Listo, 5 más 5, 10 más 5, 15 más 5, 20. Llevo 2. 9 más 9, 18 y 6, 24. 25, 26 y 4, 30. Llevo 3. 9 por 3, 27. 34, 35 y 36. Y pongo coma debajo de coma y me dio 360 grados. ¿Listo? Entonces así es como yo corroboro que estos grados que voy a tomar con el transportador están bien. Procedemos entonces a hacer el diagrama circular. Lo primero que hago es coger mi transportador y voy a trazar la circunferencia que me da él. Después de tomar la circunferencia, entonces pilas, porque yo puedo empezar mi diagrama como yo quiera, ¿sí? Lo voy a empezar en orden, pero no importa cómo yo coja mi transportador, desde que cada una de las proporciones sean iguales a las que hay que dar, ¿no? Entonces, me dice que el primero está a 27 grados, entonces yo tomo 0, les voy a empezar desde acá. 0 en mi transportador sería acá. Y debo contar 27 grados. Entonces, 10, 20 y 7 rayitas. Quiere decir que aquí va a quedar mi primer proporción, ¿cierto? Mi primer porción del diagrama de tortas. Y esa va a equivaler a 27 grados. Listo. Desde donde me quedó, voy a tomar ahora 0 y de ahí voy a tomar 49,5 grados. Entonces 10, 20, 30, 40, 49,5 me daría por acá. Y esta correspondería a esta. ¿Sí? Ahora voy a tomar 2 de 90. Entonces yo los voy a tomar de aquí para abajo. Entonces tomo 0 acá y cuento 90, que sería aquí, ángulo recto. Y tomo otros 90, que sería aquí, ¿cierto? Entonces tengo ya los 2 de 90, ya tengo este y este. Ahora voy a tomar uno de 76,5, pero debo coger una de estas dos porque estas ya están ocupadas. Entonces voy a tomar desde esta. 70, entonces pongo 0 ahí, 0, ¿sí? Y cuento 76,5. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 6,5. Ahí quedaría esta. Ahora, de esa voy a tomar 22 grados, 5. Entonces, pongo 0 ahora donde me quedó, ¿sí? Y tomo 22 grados, 5. Entonces, 10, 20 y 22 grados, 5. Listo. Y me queda 4,5, debe ser que este espacio que me quedó tiene que medir eso. Entonces pongo 0 y si se dan cuenta, miren, 1, 2, 3, 4 rayitas y en la mitad antes de empezar el 5 me quedó exacto. Y ahora tengo que poner mi centro.
¿sí? Que mi centro vendría a ser ahí. Luego, lo que hago es coger una escuadra. Acá está la escuadra. Y empiezo a unir del centro hacia cada una de las medidas que me quedó. Entonces acá puedo trazar esta completa, ¿sí? Del centro, luego bajo acá. ¿Listo? Luego trazo a esta. Luego a esta. Luego a esta. Y por último, a esta. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo mi circunferencia, mi diagrama de torta, y voy a volver a repasarla de afuera porque eso me debe quedar. Listo, y voy a borrar todo lo de por fuera para que me quede bien hecho. Listo. Ahora tengo que ponerle a ese diagrama estadístico los valores. Pero ¿cuáles valores yo tengo que poner dentro del diagrama? Los porcentajes de la frecuencia. Los porcentajes de la frecuencia porcentual. Entonces, en la primera dijimos que habíamos hecho 27 grados y era este, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta, pues yo pongo ahí un momentico 27 grados. Pero ¿cuál era el porcentaje de este primer intervalo? 7,5, ¿cierto? Pero los porcentajes no se pueden dar con comas, entonces lo que yo voy a hacer es aproximar. Entonces ese porcentaje me dio 7,5. ¿A qué lo aproximo? A 8, muy bien. Y ese número es el que voy a poner dentro del diagrama, 8%. ¿Sí? Listo. Aquí habíamos tomado la medida de 49,5 grados, ¿cierto? Eso para no olvidarnos. Y correspondía al segundo intervalo. El segundo intervalo daba la frecuencia porcentual 13,75. ¿A qué lo aproximo? A 14, muy bien. Entonces aquí iría 14%. Luego tomamos los dos de 90 grados, que es este y este. Y nuestra frecuencia porcentual correspondía al 25%. Entonces escribo 25% y 25%. ¿Sí? Listo. Esta correspondía al intervalo del 76,5 grados, que nos dio 76,5 grados. Y ese correspondía a una frecuencia porcentual de 21,25%. ¿A cuánto la voy a aproximar? A 21%. Entonces aquí iría 21%. Este ángulo es de 22,5 grados, ¿cierto? Este grado que hay acá. Ese grado correspondía al sexto intervalo, que la frecuencia porcentual nos daba 6,25%. ¿A qué lo vamos a aproximar? A 6%. Entonces ahí adentro iría 6%. Y el último intervalo correspondía al 1,25% en la frecuencia porcentual. ¿Y a qué lo vamos a aproximar? Al 1%. Entonces aquí me va a quedar 1%. Lo pongo por fuera porque no me cabe. Y lo que hago por último es borrar los grados de referencia. Y este sería la fabricación de mi diagrama circular. Un error que vi en todas las tareas que les había dejado de copiar, que era cada uno de los gráficos. Si yo
Voy a irme a ese ejemplo para que hagamos este bien, ¿sí? Si yo en la barra, diagrama de barras, le puse a Dove, ¿se acuerdan? Le puse color amarillo. En el histograma debo poner esa primera barra también de color amarillo. En el diagrama poligonal debo hacer la línea de ese mismo color amarillo. Y en el diagrama circular debo colorear esa proporción de toda esa tabla de frecuencias, ¿sí? De toda la fila del mismo color amarillo, ¿sí? Entonces eso fue lo que vi como la falencia en todos los diagramas, y otra cosa que no usaron ni regla ni compás. Entonces, pues chicos, hay que hacer las cosas bien. ¿Listo? Esa era la explicación para el diagrama circular. Con esto terminamos la clase y los dejo con un ejercicio completo. Usted toma los apuntes que le parezcan pertinentes para poder hacer la actividad, y esa era la clase de hoy, chicos. Bendiciones, nos vemos en una próxima oportunidad. Cualquier cosa que necesiten, por favor, no duden en decírmelo. Bendiciones. Bueno, mis niños, ahora quiero que realicemos nuestra pausa activa con toda la actitud. Primero, nos vamos a parar sobre la punta de nuestros pies y luego sobre nuestros talones 5 segundos. Repetimos la rutina. 1, 2, 3, 4, 5. Talones. 1, 2, 3, 4, 5. Puntas. 1, 2, 3, 4 y 5. Talones. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos con nuestro ejercicio número 2. Entonces vamos a seguir moviendo nuestro cuerpo para las caderas. Vamos a iniciar. Caderas hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5. Cadera hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5. Siguiente ejercicio, ejercicio número 3. Vamos a nuestros hombros, a mover nuestros hombros. Entonces vamos primero hacia adelante. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos a nuestro ejercicio número 4. Vamos a afianzar nuestros bracitos. Entonces, arriba, 1, 2, 3, 4 y 5. Y estas son nuestras pausas activas.